Hoje eu estou aqui para bater um papo com um amigo meu da Venezuela, Orlando Moreno. Eu chamo de Orlando porque em português Orlando. Ele é venezuelano, é médico, pediatra, cirurgião, está aqui nos Estados Unidos há algum tempo. A mãe dele é psiquiatra, tem clínicas na Venezuela. O pai foi governador, foi deputado, foi concejal, que acho que é vereador, comparando com o Brasil. E eu falei com ele, eu já conheço ele há muito tempo, e eu falei com ele, olha, quero fazer um vídeo, quero que você me conte exatamente o que está acontecendo na Venezuela, porque as pessoas não têm certeza, não sabem se a mídia fala a verdade, se mente, se conta. Então ele se dispôs a falar comigo, para que as pessoas entendam e esclareçam algumas coisas, e aproveitar para pedir para você aí, esse vídeo eu vou postar no YouTube, dá um like aí, compartilha e tal com seus amigos que estão em dúvida sobre a política, querem entender um pouquinho, para poder entender. Orlando, boa tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, como tú me dijo, tú eres médico en Venezuela, tú estás aqui em San Antonio há quanto tempo? 3 anos. Há 3 anos. Pessoal, conheci o Orlando, uma pessoa da Venezuela me disse, tem um venezuelano que está precisando de gente para trabalhar e tal, eu fui falar com ele, eu não sabia quem ele era, nos encontramos numa loja de ferramentas e tal, ele falou, você quer trabalhar comigo? Vamos trabalhar e tal, e o trabalho era de instalar móveis, e eu não sabia quem ele era, e eu estou vendo ele trabalhando, montando móveis e tal. Depois de uma semana, 2 semanas, o cara falou, ele é médico. Eu falei, médico? Ele é médico na Venezuela. Eu falei, você está falando sério? Ele falou, sério. Isso aí foi até bacana para mim, porque eu até contei para ele já essa história. Isso aí serve para você refletir sobre algumas coisas na vida, né? Às vezes você fala, eu tenho uma função, eu sou importante, tal, e a vida muda. E eu falei para ele que a humildade dele, do trabalho, do que ele fez, me ajudou também a tratar algumas coisas e reconhecer e saber que a humildade dele, um médico, às vezes ter que mudar de vida e tal. Então, Orlando, eu quero que você me conta assim, como era a tua vida em Venezuela? Antes, assim, se tu pode me contar como, por exemplo, há 8 anos, 10 anos atrás, logo que terminou tu universidade, como era tu vida e depois como foi tu cambiando com o tempo. Bueno. E se tu puedes hablar em português. Buenas tardes. Portuñol. Portuñol. Entonces es difícil hablar portuñol. Yo me gradué en el 2007 de médico. Hago mi posgrado de pediatría y cirugía. Una vida, normal, bien, 2007, 2008. A pesar de que el país poco a poco se estaba deteriorando, teníamos todavía la capacidad para poder vivir. Todo comienza, en mi caso, todo comienza en el 2008, cuando yo empiezo a ver ya desabastecimiento de medicina y hago fuertes críticas al gobierno. Yo antes de ser médico, en la universidad fui dirigente estudiantil. Às vezes a medicina é remédio. Já estava desde 2008, já começava a faltar remédio lá na Venezuela. Ele estava na faculdade, terminando a faculdade e tal. Ele estava me dizendo que foi dirigente estudantil. Eu tenho que traduzir que algumas palavras são bem diferentes de português, parece que não. Pero, por favor. Y empiezo a ver que en el hospital, a pesar de los cuantiosos recursos que tenía el Estado, Venezuela, los hospitales públicos estaban prácticamente desasistidos. No había la medicina, no había los insumos. Y es donde yo empiezo a hacer críticas al gobierno por periódico. Y desde ahí en adelante viene una campaña de ensañamiento hacia aquellas personas que son críticos al gobierno, donde empiezan a uno a ponerle trabas en el trabajo, amenazas. Quem era o presidente? Hugo Chávez. Era Hugo Chávez. Hugo Chávez. Você estava publicando em jornais, newspapers? Sí. Yo publicaba en los periódicos. Nos periódicos, criticando a falta de remédio, medicina. O sea, cosas tangibles que se veían, que el pueblo como tal no podía
comprarse. En el 2008 estoy hablando con recursos. En el 2008 con recursos no podían comprar medicinas, no había tantas las medicinas que requería el paciente. Y a partir de ahí recibo amenazas. Constantemente las amenazas del país cada día deteriorándose más, la corrupción muy galopante. ¿Qué pasa? Y disculpa que me salga, ¿qué pasa? En el 98, cuando Hugo Chávez llega al país, fue una esperanza, entre comillas. Una esperanza porque dijeron, este es un tipo militar, este es un tipo que puede arreglar las cosas. En Venezuela, a pesar de que había su corrupción en el año 98 hacia detrás, mucha gente había un descontento, porque más que todo eran los de arriba, entonces los de abajo no estaban. Entonces llega Hugo Chávez con esa popularidad, con ese, ¿cómo le diríamos yo? Ese pueblo, ese afán de militar, y bueno, un militar va a poner las cosas en orden. Claro, yo nunca creí en Hugo Chávez, no voté, incluso mi primer voto fue en el año 98 y lo hice por el candidato de la derecha, no de la izquierda. Porque Hugo Chávez era de la izquierda. Hugo Chávez era de la izquierda, a pesar de que sus padres eran de la derecha. Pero él era un militar, pero un militar de izquierda. Un militar de izquierda, sí. Okay. Con sus afanes hacia Cuba. Con Castro. Con los Castro, siempre... ¿Quién estaba preso? Chávez estaba preso. Hugo Chávez estaba preso y Rafael Caldera, un presidente en el año 94, lo suelta por un indulto. ¿Pero son adversarios o amigos? Adversarios. Pero él dio un indulto a un preso, que era Chávez. Que era Hugo Chávez. Y algo que le permitió que Chávez fuese a tele por un tiempo, ¿no fue? Le permitió un discurso de Chávez, ¿no fue eso? ¿Algo pasó así o no? Eso fue en el golpe del 92, cuando Chávez lo detiene. El presidente en ese entonces, Carlos Andrés Pérez, lo pone a la voz, a la televisión, y Chávez en sus palabras dice el famoso por ahora. Dijo por ahora, pero eso es cuando él va preso, y en el 94, en esos años, Rafael Caldera lo indulta. Lo sacan libre a Chávez, le perdonaron ese golpe de Estado que hizo en Venezuela, donde hubieron más de 200 muertos, que Hugo Chávez y su grupo mató porque mataron, ¿verdad? Y él se lanza a la campaña presidencial del 98, ¿verdad? Vuelvo y repito, un descontento que había de las clases sociales bajas, ¿verdad? Vean a Hugo Chávez como un salvador. Chávez gana las elecciones, pero todo lo que prometió no lo cumplió, no lo dijo. Más bien fue un entorno de corrupción, un entorno de puros militares. Los militares vieron la facilidad de hacer mucho dinero, vieron el narcotráfico como una opción. Y como diría una película que vi, una serie que vi de Pablo Escobar Gaviria, El patrón del mal, me parece mucho lo que quería hacer en aquel entonces Pablo Escobar Gaviria, de llegar al Senado, llegar a ser presidente para él controlar todo. Al él controlar todo, aeropuertos, puertos, todas esas cosas, ellos pueden traficar su droga completamente. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Los capos de la droga son los del gobierno. Los políticos son que comandan son los nuevos narcos. Sí, son unos capos, porque no es un gobierno democrático. Venezuela ahorita ya no es un gobierno democrático, Venezuela es un gobierno de tiranos. Eso no se llama ni siquiera dictadura. Un dictador es una persona donde los derechos humanos no les importan, ¿verdad? Pero mantiene un nivel de corrupción razoable. O sea, roba un poco. Roba, pero, o sea, tuve obras tangibles en la dictadura. Por ejemplo, cuando Marco Pérez Jiménez en 1951 al 58, que fue un dictador en Venezuela, ahí hubieron muchos muertos, ¿no? No hubo derechos humanos, derechos civiles, libertad de expresión no había, pero hubieron muchas obras. Venezuela era una taza de oro en los años 50.
era una potencia, o iba en calidad de potencia, ¿verdad? Porque había una persona que se dedicaba a controlar. Ojo, no estoy diciendo que con esto la dictadura sea buena. Pero no son... Comparado con estos, porque se le llaman, Nicolás Maduro es un dictador, no, Nicolás Maduro no es un dictador, Nicolás Maduro es un ladrón, es un asesino. Y Orlando, ¿cómo era la vida? Yo quiero, para que la gente entienda, porque en Brasil hay gente que no comprende esto. Dos cosas. Primero, ¿cómo era tu vida? Assim, ¿qué carro tenías tú en Venezuela? ¿Qué carro tenías tú? En el 2008, pues te repito, cuando yo empiezo a grabar, a pesar de que la situación estaba un poco deteriorándose todavía, por las riquezas venezolanas, por el petróleo y todas esas cosas, había bonanza, barriles de $100, petróleo, entonces había bonanza, había mucho dinero, ¿verdad? Y se podía vivir. Tenía buenos sueldos, pero lo que pasa es que buenos sueldos que te permitían llevar una vida cómoda, no de rico, pero cómoda. Cuando muere Hugo Chávez Frías y encarga a Nicolás Maduro la presidencia, todo se fue reduciendo. Ojo, no quiero decir que Chávez fue bueno, porque ya había una corrupción galopante, o sea, todo iba deteriorando, la inflación iba subiendo, ya no podíamos, cuando tú tenías 2 carros, ya tú no podías comprar los cauchos del carro, porque un caucho, una rueda, equivalía al sueldo de un mes. Entonces ya tú no podías... Tú no estabas hablando de llanta, tú estabas hablando del caucho. De la llanta. Do pneu do carro. O pneu do carro era o salário, um pneu do carro custava um salário. Entonces, todo iba poco a poco deteriorándose. No, está tranquilo. Todo poco iba deteriorándose y cuando llega ahorita a la situación era invivible. Venezuela era invivible. Yo cuando decido salir de Venezuela es porque por más que trabajara un mes, no me daba para comprar sino un caucho o 2 cauchos. E você, um médico, né? Porque o que me surpreende, que me deixa surpreso, é que todos os teres que conheço de Venezuela, tu me viste que eu publiquei isso em Facebook, não são gente pendeja, não são tontos, é tudo gente inteligente. Todos os venezuelanos são gente que tem tu és médico, José Mata é engenheiro, aqui está Sergio Santana, que es abogado, hay muchos, puedo citar el nombre de muchos, estaba hablando ahorita con Enrique, y hay muchos, hay uno que tiene Hacienda, que está aquí. Lo que pasa es que en los años 50, en los años 60, en los años 60, cuando se establece la democracia en Venezuela, o mejor dicho, para hacerte más específico, en los años 1975, cuando Andrés Pérez es presidente de la República, Venezuela la llaman la Arabia Saudita de Latinoamérica, porque tenía mucho dinero. Se crearon todas las universidades y las universidades eran públicas con bajo costo. O sea, lo único que importaba para entrar a una excelente universidad es solamente ser buen estudiante en la preparatoria, ¿verdad? Y presentar los exámenes de ingreso. ¿Verdad? Entonces, muchos de los venezolanos se preparaban bastante para entrar a la universidad y obtener un título, porque era muy bajo, era prácticamente gratis. La universidad era gratis, o sea, estudiar era gratis. Entonces, ¿quién quería estudiar, estudiaba? El que quería estudiar podía estudiar siempre y cuando aprobara sus exámenes, siempre y cuando, si tú tenías que ser médico, para ser médico lo único que tenía era ser buen estudiante en preparatoria, ¿verdad? Y con tus notas tú optabas a un cupo en la universidad, y como tus notas eran buenas, te daban tu cupo para la universidad, así para ingeniería, así para arquitectura. Entonces, un gran porcentaje, 60% de los venezolanos, 70%, ha ingresado a la universidad, se ha graduado de la universidad. Por eso es
que tenemos muchos profesionales regados en todo el mundo. En Venezuela ahorita que están yéndose, están regados por todo el mundo con título universitario. Pero eso es un logro de la democracia de los años 60, 70, 80. Esto no es un logro de la revolución. La revolución, ¿qué hizo? La revolución creó unas universidades sin tener bases. Te hablo de los médicos. Hay médicos integrales. La revolución crea una medicina paralela donde hace creer a estos muchachos que quieren ser médicos, estudiarlos 3, 4 años sin la preparación adecuada y soltarlos a la calle, ¿verdad? Para que sean ellos médicos, cuando eso no es la formación de médicos. Eso es lo que queda. Estas ya son las universidades de Chávez. Son las universidades de Chávez. Sí, ya estaba... No tienen base, son universidades mediocres. De verdad que Chávez habla de un socialismo, pero ese socialismo no es el socialismo ni de Finlandia ni de Suecia. No es el socialismo que hay en Europa. No es el socialismo que hay en Europa, no para nada. E o que vocês, para vocês, o que sabiam de Lula? O que sabiam de Brasil? O que passava? Sabiam coisas de Brasil ou não? Sí, a amistad de Lula con Chávez. Brasil en los años, antes nosotros nos tocaba ir a Brasil a comprar. Boavista, estaba ahí mismo, Manaus. Yo no iba porque no teníamos el dinero para ir a comprar a Manaus. Ahora ustedes son los que iban a ver si ustedes tienen dinero, nosotros tenemos ya el dinero, los dólares se los robamos. Esta revolución se robó los dólares, los acabó, se los comió, entonces ya no teníamos nosotros opción, porque en Venezuela tú no puedes mandar dólares, en Venezuela tú no puedes comprar dólares, ya, o sea, salir, tienes que tener un familiar fuera del país para que te compre los pasajes, porque tú no puedes ir caminando, mira, a una casa de cambio, yo quiero dólares. Ya no hay más. No hay. Entonces, ¿qué sabíamos de Brasil? Bueno, Lula, un presidente de un partido obrero, para mí no era la primera vez que se lanzaba presidente, era como la cuarta vez que se estaba lanzando a presidente. Y yo creo que cuando gana Lula, digo yo, no soy brasileño, digo yo, es también por lo mismo que pasa en Venezuela, o lo que pasó en Venezuela. Se cansaron de las élites. El pueblo se cansó de una élite y quiso darle una oportunidad a una persona de su mismo. O sea, que viene de abajo. Este no va a me robar porque eso es como yo. Es como yo. Entonces le dan esta oportunidad, pero resulta que el cargo le queda grande. Porque esta gente no es gente preparada, gente que ve, cuando ve muchas cosas, entonces quiere agarrar para ver, porque nunca lo tuvo. Nunca tuvo eso, pero quiere agarrar y no hace lo que debió hacer. Tanto lo que criticó en su momento cuando no era nadie, ¿verdad? Cuando llega presidente no hace lo mismo. Entonces eso es lo que veíamos de Lula, que lo que tenía era un apoyo popular, era lo que en Venezuela llaman demagogos, o lo que llaman son personas que reúnen un apoyo popular, pero en realidad no son preparados para el cargo. O sea, es lo que veamos nosotros del presidente Lula, el donde está ahorita, está preso. Está en la cárcel. Está preso. Mira, porque escuché de un venezolano que me dijo que había un momento cuando PDVSA estaba tan fuerte que se repartía el dinero con todos. Algo pasaba así. ¿Cómo era? Que la gente tenía un dinero en final de año, algo así. ¿Tenía esto, no? ¿Cómo era? No, lo que pasa es que en Venezuela, no sé cómo en Brasil, en Venezuela... A PDVSA é como a Petrobras, é uma companhia fortíssima, patrocinava a Fórmula 1, patrocinava um monte de companhia internacional, era uma potência no petróleo. PDVSA era una de las 10 petroleras más grandes del mundo en su momento. Los mejores de los mejores ingenieros estaban en PDVSA. Todo el mundo, cuando yo estudiaba medicina, yo tenía mi estudiaba ingeniería civil, otro ingeniería petróleo, querían todos entrar a PDVSA, porque esa era la mina de oro. Era la mina de oro en el sentido porque era una empresa con una expansión internacional, un crecimiento, todo por meritocracia, o sea, mientras más estudia, más asciende, y con tecnología de punta. Cuando Hugo Chávez agarra el PDVSA, porque el que es presidente nombra el presidente de PDVSA. Cuando Chávez nombra al presidente de PDVSA, usted quiso hacer lo mismo. Ya no había la meritocracia,
sino que él ponía a quien sea. Si tú estudiaste, tienes 4 posgrados, 3 maestrías, te ponían a alguien que ni siquiera era ingeniero por encima de ti solamente porque era amigo de Chávez. Porque es político. Porque es un político. Es como en Brasil, en Petrobras. Era un político. Entonces, no le hicieron mantenimiento a las industrias, no hicieron nada, y PDVSA ahorita ya es una empresa quebrada. Falida. En 20 años quebraron a una de las 10 petroleras más grandes del mundo. En 20 años quebraron a PDVSA. ¿Qué es lo que tú dices? No es que nos daban, no, sino que PDVSA, en Venezuela existen prestaciones sociales, no sé si en Brasil también lo hay. Prestaciones sociales es que a final de año te dan 3 meses de aguinaldo o 3 meses de sueldo para disfrute. Y la industria petrolera en aquel tiempo... ¿Pero son 3 meses de vacaciones o apenas No. en sueldo? En diciembre te dan 3 meses. A más de pagos. De más de pagos. No, no Brasil son apenas un. No, ya son... Trabaja 12 y gana un 13º salario, apenas un salario. Allá son 12 y ganan 3. Son 3 meses, y verdad, pero ¿por qué PDVSA? PDVSA en aquel tiempo tenía buenos sueldos, entonces era la que más pagaba. Yo te repito, todo el mundo quería entrar a PDVSA. Ahorita, actualmente, nadie quiere trabajar en PDVSA. Todos sus ingenieros, todo su personal está repartido en el mundo, ¿verdad? En el mundo, en las petroleras, y bueno, poniendo esas petroleras a valer. Porque são bons profissionais também, então eles são contratados em todos os lugares. Como teu pai, tua mãe, teu papai e tua mamãe estão aí em Venezuela? Está en Venezuela. E como é isso? Para comprar comida? Como são as coisas? Mi papá es jubilado de la industria petrolera, de PDVSA, aparte de la... É retirado. Es retirado. É aposentado Él fue político en sus años, todavía sigue siéndolo, pero ya menos, pero ya está. Pero, como te dije, tuvo cargos relevantes dentro de la política. Cuando llega Hugo Chávez, él fue combatiente contra Hugo Chávez en la política, ¿no? Pero como estaba en la industria petrolera, le hicieron subir la vida imposible y prácticamente su jubilación, pidió una jubilación mucho tiempo antes de lo que tenía que jubilarse. Ahorita ellos están allá, vienen de vez en cuando a visitarnos, pero con los sueldos de jubilación de mi papá no alcanza ni para comprar una semana de mercado. Nada. Nosotros de aquí tenemos que mandar para Venezuela. Además, el 80% de las personas que tienen familiares afuera son los que mantienen a los familiares en Venezuela. En Venezuela no hay nada. Todo está exorbitante, aparte que no, si tienes dinero, si tienes mucho dinero, no consigues nada. Eso